El Canal del Congreso presenta Soy Paulina Usigli y les doy la más cordial bienvenida a Cámara Alta. Hoy iniciamos con un tema de primordial relevancia para las organizaciones ganaderas mexicanas que se han visto afectadas por una decisión tomada por el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de Estados Unidos respecto a reclasificar el estatus zoosanitario en tuberculosis bovina y brucelosis para México. Les contamos los detalles. El sector ganadero está en alerta, pues el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión unilateral que afecta gravemente al comercio agroalimentario. Y es que a productores de ganado bovino de 11 estados de la República se les ha restringido realizar exportaciones a Estados Unidos luego de que el gobierno de ese país, sin una revisión previa, decidió hacer la reclasificación zoosanitaria en tuberculosis bovina y brucelosis. Esto después de que solo un animal de un total de 1.300.000 que se exportaron el año pasado fue detectado con lesiones de tuberculosis en una planta de sacrificio del país vecino. La decisión unilateral de Estados Unidos encendió las alarmas de los productores y de las autoridades de sanidad nacional, ya que con esta medida que entró en vigor el pasado 16 de abril, alrededor del 10% de las cabezas de ganado que se vendieron en 2020 dejarán de exportarse a ese país. El tema de la sanidad es un tema tan delicado. Hoy se está perdiendo. México había sido de los países, el quinto país en el mundo con mejores sanidades. Hoy este problema empieza a golpear. Ya pasó con el camarón, hoy está pasando con la ganadería. Al rato va a pasar también con la agricultura y las hortalizas, si no somos cuidadosos. De todas las exportaciones del sector agroalimentario, el ganado bovino es uno de los productos con más ventas al extranjero, por lo que interponer obstáculos para su exportación impacta negativamente a más de 800,000 productores nacionales. Sabemos que hubo un gran flujo de entrada de cabezas de ganado proveniente de lo que es Centro y Suramérica, en donde, pues sabemos que no hubo los controles fitosanitarios por parte de lo que es el gobierno mexicano. Y pues sabemos de que la producción de lo que es carne para México y el poderlo exportar hacia lo que es Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pues eso nos puede afectar. En apoyo a los ganaderos, el Gobierno de México envió un comunicado al Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde pide reconsiderar la reclasificación del estatus zoosanitario. Se plantea hacer estaciones cuarentenarias allá y estaciones cuarentenarias en México para precisamente el barrido sanitario, los aretes, la certificación de los animales, mínimamente la calidad sanitaria y la calidad genética de los animales. Con la inversión en la implementación de mejores medidas sanitarias, pronto México podrá solicitar a Estados Unidos una nueva inspección para que los estados recuperen su acreditación y se restablezca el libre comercio del ganado. El proceso de transición a la democracia en México ha pasado esencialmente por la modificación de las normas e instituciones electorales. Después de la reforma política de 1977 y la crisis política de 1988, ocasionada por el multicitado fraude electoral, fue necesario implementar una nueva forma de gran calado que significó una serie de cambios en el diseño de las instituciones y los procedimientos electorales. La reforma política de 1990 propició así que la organización de los procesos electorales fuera encomendada a un nuevo órgano que sustituyó a la desacreditada Comisión Federal Electoral. Nació entonces el Instituto Federal Electoral, IFE,
que se concibió como un órgano constitucional autónomo con la idea de alcanzar a corto plazo una auténtica ciudadanización de dicho órgano. Esta reforma política marcó también el inicio de la profesionalización de la organización de las elecciones y para ello fue indispensable crear, por una parte, un servicio civil de carrera para los funcionarios del instituto y, por otro lado, establecer un tribunal electoral, TRIFE, especializado en la legalidad de los actos de la autoridad. Otra de las modificaciones sustanciales de la reforma del 90 fue la creación de un nuevo padrón electoral que sirvió de base para crear la credencial de identificación que permitiría a los ciudadanos ejercer su voto. Aunque la reforma política de 1989-1990 sirvió para revertir la desconfianza en torno a las elecciones del 88, aún quedaron en el tintero muchas inquietudes y demandas que, con el paso de los años, se han ido corrigiendo, pues como bien se dice por ahí, ninguna reforma política es perfecta. Si por estos días caminan por el Paseo de la Reforma en su cruce con Avenida Insurgentes, les voy a recomendar que hagan una pausa para echar un ojo a los carteles que cuelgan de las rejas de la Cámara Alta. Se trata del trabajo gráfico realizado en torno a 27 de los 118 poemas escritos por Ramón López Velarde, una alegoría visual por la que escurren los versos del poeta zacatecano, de quien en este 2021 se conmemoran 100 años de su partida. A continuación, una probadita de lo que ahí se exhibe. Me estás vedada tú. Me está vedado conseguir que el viento y la llovizna sean comedidos con tu pelo castaño. Me está vedado oír en los latidos de tu paciente corazón, sagrario de dolor y clemencia, la fórmula escondida de mi propia existencia. Mejor conocido por haber escrito La suave patria, Ramón López Velarde gozó del reconocimiento de sus contemporáneos desde 1916, año en que fue publicada la obra La sangre devota, su primer poemario. En este libro de versos pueden descubrirse ya los temas recurrentes en toda su obra: el amor, el dolor y la preocupación por los destinos patrios. En consonancia por el homenaje que se rinde al poeta zacatecano a 100 años de su muerte, la Bienal Internacional del Cartel en México convocó a destacados ilustradores y artistas a participar en esta colección de gráficas alusivas a la sangre devota de López Velarde. Solo para expresarles que esta exposición, Perpetuidad de los Mustios Corazones, se va a ver a través de los ojos y las manos de 27 jóvenes artistas mexicanos, quienes son los autores de los carteles de estos extraordinarios ejemplos de arte y que son un reflejo de lo que el poeta nos mostró, nos señaló, nos enseñó. Por esto esta exposición que se ha colocado en el Senado de la República confirma nuestro aprecio de las senadoras y los senadores por la cultura y el arte. De las rejas del Senado cuelgan en comparsa versos e imágenes donde se asoma el amor, la belleza y la ilusión. Anhelos que, a decir del poeta, terminan en la mueca erizada del hostil esqueleto, sarcasmo final que se mitiga, en este caso por la palabra y la imagen reunidos en esta colección que lleva por título Perpetuidad de los Mustios Corazones. En la muestra participan 27 artistas plásticos, 27 versos transformados en sutiles imágenes que revelan la otra cara del cantor de la provincia idílica y nos muestran a ese poeta lacerado por el conflicto existencial entre el espíritu y la carne.
Germán Martínez Cázares nació en junio de 1967 en el estado de Michoacán. Llegó a este mundo como parte de una familia integrada por 5 hermanos y sus padres, Sergio y Margarita, quienes tuvieron un arraigo de varias generaciones en la región. Aunque la infancia de Germán Martínez transcurrió feliz en el ambiente rural de estas tierras, muy joven se mudó a diversas urbes para continuar estudiando. En la Ciudad de México completó la carrera de Derecho y en Madrid hizo su especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Con el claro interés de participar en política, ha sido secretario de la Función Pública, presidente de Acción Nacional y diputado federal en 2 ocasiones. Precisamente en la Cámara de Diputados, conoció a su esposa, Margarita Garmendia Jiménez, con quien tiene 4 hijos. Una anécdota que comparte con orgullo sobre su familia es que su gusto por los libros es tal que una de sus hijas fue llamada como el nombre de uno de los personajes más famosos de Gabriel García Márquez. Martínez Cázares no solo es lector, sino también es columnista y colaborador en diversos medios de comunicación de alcance nacional. Desde 2018 ocupa un puesto en el Senado de la República desde la bancada de Morena, donde integra las comisiones de Minería y Desarrollo Regional, Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y Justicia. Senador Germán Martínez Cázares. Después de muchas dificultades y varios intentos de formar una escuela naval para la formación del personal que prestara sus servicios en la Armada y la Marina Mercante, el general José María de la Vega González propuso la creación de una escuela naval militar. Y en abril de 1897, por decreto del presidente de México, Porfirio Díaz, se decretó la Escuela Naval Militar. La escuela quedó instalada en una casa compartida con los juzgados militares de la Comandancia Militar de Veracruz, e inició actividades el 1 de julio de 1897. El primer director de la escuela fue el capitán de navío Manuel Eduardo Izaguirre, y el objetivo inicial fue impartir instrucción científica, militar y asesoría a los jóvenes dedicados a las carreras de oficiales de guerra y maquinistas de la Armada. El 21 de abril de 1914, los cadetes de la Escuela Naval resistieron la invasión de las tropas norteamericanas, hasta que el intenso bombardeo de los barcos estadounidenses los obligó a abandonar el plantel y dispersarse. 35 años más tarde, el 20 de diciembre de 1949, la Escuela Naval Militar recibiría el calificativo de heroica en conmemoración de aquella defensa realizada por los jóvenes cadetes. La construcción del actual plantel comenzó el 24 de enero de 1948 y se concluyó el 11 de noviembre de 1952, cuando fue inaugurada por el presidente Miguel Alemán Valdés. Actualmente la escuela cuenta con una matrícula integrada por hombres y mujeres del mar. Estas últimas comenzaron a ingresar a la escuela en el 2008 y ya cuenta con varias generaciones de egresadas. La heroica Escuela Naval Militar forma oficiales navales, futuros comandantes de la Armada de México, inculcándoles los más elevados valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. El 8 de octubre de 1973, por decreto se inscribió con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión el nombre de la Heroica Escuela Naval Militar. Identificar la publicidad engañosa tanto en medios tradicionales como en redes sociales puede ser para algunos una tarea muy sencilla y para otros una trampa difícil de prevenir. Dada la influencia y notoriedad que han alcanzado ciertos personajes, particularmente en plataformas sociales, vuelve a discusión la pertinencia de dejar en claro que eso que hacen los influencers es un trabajo y como tal deben asumir responsabilidad profesional, sobre todo cuando está en juego la salud de la gente con la cual se comunican. De la misma manera en que sitios como Yahoo Respuestas, creado en 2005 para resolver dudas de forma colaborativa, dejan de funcionar, nacen otros nuevos. El Internet libre de hace 15 años ha cambiado y actualmente enfrenta el reto de definir lo que está permitido y lo que no en la red. Este es precisamente el debate en México. La Cámara de Senadores y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizaron un foro donde expertos y catedráticos analizaron un proyecto de iniciativa de ley para regular las redes sociales, mismas a las que tenemos acceso 87 millones de mexicanos. El 99%
de los internautas mexicanos tenemos al menos un perfil en alguna red social. Más del 80% de los mexicanos tenemos el uso de redes sociales como la principal actividad que realizamos en Internet. Hay 23 redes sociales que son mayormente usadas por los mexicanos. Es decir, Facebook y Twitter son solo un par de redes para tomar en cuenta en una futura regulación, que por cierto deberá estar en constante cambio, pues así es la naturaleza del Internet. Uno se puede preguntar antes que nada, ¿regular para qué? Yo diría quizá regular para proteger datos personales de los usuarios, para amparar a segmentos específicos de la sociedad como los niños. Habría que quizá regular para acotar la circulación de noticias falsas, quizá hace falta mucho más que regulación. Es importante que las redes hagan públicas sus informaciones sobre audiencias, tráfico de contenidos, otros datos de su funcionamiento. En el debate quedó expuesto que una regulación contempla al derecho de autor, los compromisos incluidos en la reciente firma del TEMEC, así como el papel de las redes durante campañas políticas. Es totalmente legítimo gastar dinero en las redes sociales, hacer propaganda. Lo que no es válido en nuestro modelo electoral es no transparentar ese dinero. Aunque a todas luces la regulación es pertinente, a este debate aún le quedan muchas jornadas por delante, sobre todo por la propia naturaleza e importancia de la red, que en esencia nació libre y abierta. La Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cumple con la encomienda de llevar la rectoría de dicho canal de televisión, cuya principal misión es acercar al Congreso de la Unión con la sociedad mexicana a través del respeto y la protección de uno de sus derechos fundamentales, el de estar informados de las actuaciones de sus representantes populares. Las y los legisladores que integran esta comisión bicameral desarrollan una labor de fortalecimiento de las tareas parlamentarias y legislativas mediante la interlocución con el Consejo Consultivo Ciudadano y el defensor de las audiencias del canal de televisión del Congreso. De igual manera, esta comisión tiende puentes entre los diversos medios públicos de radiodifusión, televisión educativa, universidades, radios comunitarias e indígenas, institutos de cinematografía, entre otros, cuya actividad se encuentra vinculada con la misión de apuntalar la apertura democrática y fortalecer el vínculo entre sociedad y el trabajo legislativo. Ellos son los senadores y senadoras, diputados y diputadas que integran la comisión bicameral del canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Conócelos. De acuerdo con cifras de 2017 de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo cerca de 1.3 millones de personas en accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales causantes de discapacidad. Al respecto, desde 2018, una coalición de organizaciones civiles tocó las puertas de la Cámara Alta para dar inicio a un proceso legislativo sobre movilidad y seguridad vial, una tarea que en este 2021 ya rinde frutos a través de un anteproyecto de ley general listo para pasar al Pleno en cuanto arranque la siguiente legislatura. Aunque esta historia tiene muchos años y víctimas atrás, el antecedente que nos ocupa se sitúa el 18 de diciembre de 2020, cuando se publicó en el Diario Oficial una reforma que eleva a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La realidad es que hoy van a morir 44 personas en un siniestro vial, 44 familias quedarán rotas, 16,000 personas al año y en este mismo periodo 40,000 personas quedarán con alguna discapacidad.
Y es que la propia reforma marcaba como límite 180 días para que el Congreso de la Unión expidiera una ley general en materia de movilidad y seguridad vial, y dicho plazo venció el 17 de junio. Quiero subrayar el trabajo de la coalición Movilidad Segura. El día de hoy publican un desplegado, el Milenio, y hay que retomarlo y hacerse cargo. Hoy vence el plazo constitucional y estamos conscientes de eso, de ese tema. Lo cierto es que ni la premura ni los tiempos políticos fueron factores a lo largo de este proceso legislativo, en el cual concurrieron hasta 6 iniciativas, 4 por parte de la Cámara Alta y 2 por la Cámara de Diputados, además del trabajo en equipo con el gobierno federal a través de la SEDATU, Gobernación y la sociedad civil organizada mediante la coalición Movilidad Segura, en un ejercicio que terminó por convertirse en un auténtico parlamento abierto que da luz al anteproyecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Aunque nos tardamos un poco más, esta ley general de movilidad viene más consolidada, viene más respaldada, porque también hubo puntos de vista muy precisos que nos dio SEDATU, y eso es muy importante. Y usted, senadora, yo la recuerdo mucho en el Estado de México, cómo generamos todo un trabajo con diferentes presidentes municipales, y ahí es donde pudimos ver que las leyes se construyen con los problemas y con las realidades de la población, y no fue una ley que se construyó en escritorio, y eso me parece que hay que resaltarlo. El anteproyecto, que hoy ya se encuentra a revisión en comisiones y listo para pasar al Pleno apenas arranque la siguiente legislatura, recupera la voz de los expertos en materia de transporte y movilidad, pero sobre todo a las víctimas de accidentes que pudieron prevenirse. Es una ley nueva, es una ley nueva que necesita nuestro país para realmente ponerse a la altura, ¿no?, de resolver estos dolores humanos que suceden todos los días, y que una política de Estado, como decía Mariano Orozco, una política de Estado puede, por supuesto, resolver para que podamos llegar a 0 muertes en nuestro país. La gente se distrae, se droga, consume alcohol, se equivoca. Por lo anterior, es necesario redactar leyes que nos permitan incidir en todo el sistema de movilidad para reducir la posibilidad de esos errores, y que en caso de que sucedan, estos no causen muertes o lesiones de gravedad. El 30 de junio es el Día Internacional del Parlamentarismo, y este año se celebraron 132 años desde la fundación de la Unión Interparlamentaria. Fundada en 1889 en París, y a diferencia de otras organizaciones internacionales, la UIP no es una organización intergubernamental, sino una institución para el fomento de la cooperación de los parlamentos entre sí. Sus fundadores fueron 2 parlamentarios, uno británico, William Randall Cremer, y otro francés, Frédéric Passy. La UIP en 1921 recibió por primera vez a mujeres delegadas, promoviendo su empoderamiento y participación en el Parlamento. Así, la UIP busca fomentar la diplomacia parlamentaria como principal fuerza impulsora del diálogo político en favor de la paz y el desarrollo. Colabora con instituciones del Sistema de Naciones Unidas como el Alto Comisionado para Derechos Humanos. Organiza seminarios y foros con objeto de que los parlamentos internacionales asuman una mayor responsabilidad e implicación en las relaciones internacionales a través de una serie de medidas regionales y globales. México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925. Se retiró en 1928 y posteriormente retomó su membresía en 1973. Desde entonces ha mantenido una participación constante. La Delegación Permanente de México está integrada de manera plural por senadores y diputados. Con esta información, que esperamos haya sido útil y de interés para ustedes, concluimos la presente edición de Cámara Alta. Ponemos a su disposición los medios de contacto que aparecen en pantalla en caso de que deseen compartir con nosotros algún comentario, opinión o sugerencia que atenderemos de forma inmediata. A nombre del equipo de Cámara Alta me despido, no sin antes insistir con la recomendación y petición de no bajar la guardia ante el COVID-19. Por favor, síganse cuidando. Hasta la próxima.
El canal del Congreso presentó